Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una clase sobre epidemiología. El día de hoy hablaremos sobre la medición de algunas condiciones del proceso salud y enfermedad. Existen diversas formas en las cuales nosotros podemos medir la salud. Estas incluyen el nivel de salud y de bienestar o la capacidad funcional de las personas, así como las causas que ocasionan enfermedad y muerte. La medición entonces es el procedimiento de aplicar una escala específica a una variable o a un conjunto de valores. Le vamos a dar entonces un parámetro específico para poder cuantificar una variable. La medición del estado de salud requiere de sistemas de información unificados, armonizados y precisos, como lo es la clasificación estadística internacional de las enfermedades, mejor conocida como la CIE-10, en donde nos permite clasificar las enfermedades específicamente y poder medirlas en base a un estándar bien identificado, definido y que nos permite entonces poderlas agrupar también. Para estas mediciones nos será importante apoyarnos de la estadística. Recordemos que entonces la estadística es la ciencia que nos va a ayudar a la recopilación, a resumir y analizar los datos. Los datos pueden o no estar sujetos a una variación. Entonces la estadística es muy importante porque nos va a permitir que nosotros podamos obtener estos datos y analizarlos sobre todo. Recordando un poquito de estadística, pues hablaremos entonces de los tipos de variables. Recordemos que tenemos dos tipos de variables, las variables cualitativas que nos indican una cualidad y las variables cuantitativas que nos indican una cantidad. Entonces, calidad y cantidad, dos grandes variables. Dentro de las variables de calidad, de cualidades, perdón, tenemos entonces las nominales y las ordinales, como lo es el sexo, masculino, femenino, hombre, mujer, grupo sanguíneo o provincia. Las ordinales, entonces podemos clasificarlas: gravedad de un infarto, gravedad de una enfermedad, leve, moderado, severo, estado de salud, leve, moderado, severo, bueno, regular o malo, estado del dolor tras la toma de un fármaco, igual, mejor, peor. Entonces nosotros le damos esa clasificación. Después tenemos entonces las variables cuantitativas en donde vamos a expresar o vamos a medir una cantidad. Por ejemplo, entonces tenemos discretas y continuas. Número de ataques de asma semanales, uno, 2, 3, 4, etcétera. Continuas, presión arterial, número de la presión arterial, estatura, peso, edad, etcétera. Dos grandes clasificaciones tenemos entonces. Una forma importante para que nosotros presentemos los datos que una vez hemos recopilado, agrupado y que vamos a analizar, pues es la presentación a través de tablas. Los datos que nosotros agrupamos relativos a las variables, y cuando nosotros hacemos una tabla es importante entonces que nosotros manejemos tengamos algunas consideraciones importantes. Primero, el título: ¿cómo se llama mi tabla? ¿Qué es lo que voy a determinar? ¿Qué título le voy a poner entonces? ¿Qué estoy presentando? ¿Qué variable estoy presentando? ¿Y cómo se está presentando entonces estos datos? ¿Dónde se están presentando y cuándo se están presentando? Cuerpo de la tabla, pues obviamente los datos específicos, una nota al final en algunos de los casos y la fuente de dónde estoy obteniendo la información o esta tabla relativa. Y vamos a ver un ejemplo a continuación. Tenemos entonces la tabla, el título: distribución de los casos de gastroenteritis según la edad en el Centro de Salud A en mayo del 2015. Estamos cumpliendo entonces con nuestros datos del título: cómo, cuándo, dónde, y entonces el contenido propio de la tabla o de esa distribución: edad en años, el número de casos y entonces el porcentaje de este 100%, qué porcentaje de los casos estamos teniendo. Y por último tenemos entonces una nota o una fuente. En este caso no tenemos nota porque nosotros la estamos obteniendo de un lugar determinado. Si nosotros hiciéramos la tabla, pues entonces habría la posibilidad de agregarle una nota en donde expliquemos los casos que estamos obteniendo.
El siguiente listado entonces corresponde a las edades en años de 120 personas afectadas por dengue durante la temporada de lluvias en el 2013. Es importante recordar que habíamos hablado en una clase anterior de las tres variables específicas que o las tres variables importantes que manejamos en epidemiología: tiempo, lugar y persona. ¿Cómo, cuándo y a quiénes está afectando? Entonces, en esta tabla tenemos datos desordenados y tenemos nuestro valor más bajo, que entonces es la edad de 20 años, y nuestro valor más alto, que es la edad de 63 años. ¿Qué sería importante realizar? Pues agruparlos. Los tenemos en desorden y será importante que nosotros los agrupemos. En este caso, entonces, vamos a agruparlos por grupos de edades específicos con intervalos de 4 años, en donde presentaremos 11 grupos de edad. ¿Sí? Y entonces nosotros vamos a empezar a hacer nuestro famoso paloteo o nuestra frecuencia. Agrupamos en años en cuatro y entonces hacemos un paloteo o sacamos el número de repeticiones que se obtienen en cada uno de los del grupo de edades. De tal forma que tenemos entonces el número menor, el caso de un caso en este grupo de etario, y tenemos una frecuencia mucho mayor en este grupo de o en este rango de edades. Tenemos entonces también la distribución, es el resumen completo de las frecuencias, cómo se presentaron entonces las frecuencias, cómo se está distribuyendo en este caso la enfermedad que nosotros estamos observando, valorando, y nos muestra cuántos o qué proporción del grupo se encuentran en un determinado valor. Nos regresamos anteriormente y entonces nos muestra cuántos de este grupo se están presentando, cuántos números se están repitiendo entonces, en este caso en específico. Tenemos nuevamente otro ejemplo: distribución de los casos de dengue por grupos de edad en una isla del Caribe en el verano del 2013. Volvemos a hacer nuestra clasificación en donde tenemos otra vez los grupos etarios de acuerdo a 4 años cada uno. Tenemos el número de casos específicos para tener el número total otra vez de 120 personas. El porcentaje, un caso representa entonces un 0,8% de ese 100%. Y después vamos obteniendo entonces un porcentaje acumulado en donde vamos sumando cada una de las cifras para ir obteniendo nuestro 100%. La distribución de las variables cualitativas, así como cuantitativas, también las podemos representar de una forma gráfica por medio de diagramas de barras. Tenemos algunas diagramas de barras o diagramas de pastel en donde obtenemos entonces la distribución que se está dando. ¿Qué cantidad entonces de mujeres y qué cantidad de hombres se distribuyeron en muertes por suicidio en el año 2014? Tenemos también entonces otro que es un histograma en donde tenemos los niveles de colesterol: 4,462 individuos divididos en los números de rangos que obtuvimos de cada uno de los valores de colesterol en estos 4,462 casos. Otro tema importante, otra medida importante, pues son las medidas de morbilidad. Para cuantificar Para la cuantificación de las condiciones de salud y enfermedad en la población, resulta imprescindible el uso de indicadores, en este caso, indicadores de morbilidad, que son expresiones matemáticas que nos van a representar una condición y nos va a facilitar el describir esta condición. Tenemos algunas que son las más comunes. La prevalencia es una medida de ocurrencia de una enfermedad u otro evento de salud en la población. Es la medida del número total de casos que existen, llamados casos prevalentes, los casos que tengo en un momento determinado, en un punto periodo o en una población específica. Tenemos entonces un ejemplo: casos de tuberculosis en un país de América Latina entre el 2005 y el 2010. Número de casos: 60 casos para el año 2005 y 80 casos para el año 2010. A simple vista podríamos afirmar que tenemos una mayor prevalencia, perdón, sobre el año 2010, pero necesitamos algunos datos específicos entonces, en donde nos haría falta el total de la población para poder hacer ese cálculo matemático. Bueno,
Vemos entonces que para el año 2005 teníamos 30,000 personas y para el año 2010 50,000 personas, casi el doble de los casos y sin embargo no tenemos el doble de los casos de la enfermedad. Entonces, al dividir estos números específicos y multiplicarlos por un denominador o por un factor de 10,000 para sacarlo por 10,000 personas, obtenemos entonces que en el año 2005 teníamos 20 casos por cada 10,000 personas y para el año 2000 teníamos 16 casos por cada 10,000 personas. Por lo tanto, no podemos afirmar de que en el año 2010 tuviéramos un mayor número de enfermedades por cada 10,000 personas. Otro concepto es la incidencia. Es la medida del número de casos nuevos. Estos otros casos son los que ya teníamos. Ahora entonces vamos a hablar de esos casos nuevos que se están presentando o que estamos diagnosticando en una enfermedad originados en una población de riesgo de padecerla durante un tiempo o un periodo específico. Incidencia de gastroenteritis en niños de 5 a 10 años en la provincia del sur en el mes de diciembre. Este es el valor que nosotros queremos obtener. Y lo vamos a obtener dividiendo el número de niños de 5 a 10 años que desarrollaron gastroenteritis en el mes de diciembre del 2013 en la provincia sur entre el total de la población de niños de esa edad en el mes de diciembre en ese mismo año por un factor determinado. Por 100, por 1000, por 10,000, por 100,000, por 1,000,000, dependiendo el número de personas que sean las que estamos nosotros estudiando. Para comprenderlo mejor, tenemos este pequeño diagrama en donde tenemos la prevalencia, el número de personas que entonces ya contamos con una enfermedad o con un factor de riesgo específico. Ya los tenemos aquí diagnosticados. Esta puede ser afectada entonces por las muertes o por las personas que se recuperan y entonces va disminuyendo esa prevalencia, ¿sí? Aquí tengo mi prevalencia basal y se van recuperando o van saliendo números específicos de las personas que se mueren o se recuperan. Sin embargo, entonces no consideramos en esta parte la incidencia, todos esos casos nuevos que nosotros estamos obteniendo para aumentar la prevalencia. Y entonces nos quedaría nuestro gráfico de esta forma. Tenemos el número de enfermos nuevos que ingresan a esta base y tenemos entonces las personas que salen, ya sea por muertes o recuperación de una enfermedad. Por último, es importante entonces que veamos o que mencionemos algunas de las medidas categorizadas como razón, proporción y tasas que hemos estado viendo en nuestra materia de estadística y bueno, dependiendo de las condiciones o la variable que nosotros estemos utilizando. Si nosotros hablamos de morbilidad, de una enfermedad, pues podemos entonces utilizar las razones, podemos utilizar las tasas de incidencia, por mencionar algo. Si nosotros vamos a hablar de mortalidad, pues entonces de igual forma hablamos de razón de los casos, la mortalidad proporcional, tasa cruda de mortalidad, tasa de letalidad, o bien podemos entonces hablar de tasas específicas por tipo de enfermedades. Por último, tenemos entonces la natalidad. ¿Cuántas personas nacen? Podemos hablar de la tasa cruda de natalidad. ¿Cuántas personas realmente nacen? ¿Y cuál es la tasa de fertilidad en donde tenemos el número de población sexualmente activa o perdón, en edad reproductiva contra el número de nacimientos que estamos obteniendo? Estas son algunas de las medidas importantes que nosotros podemos tener para realizar mediciones específicas en temas relacionados de salud. Incidencia, prevalencia, medidas de frecuencia y de distribución. Dejaré por ahí un pequeño ejercicio para practicar estas referencias. Muchas gracias. Nos vemos en nuestra siguiente clase.